casos hacia el aire, pero a diario nos llegan situaciones como esta, Monse, a diario. Así personas que y se las denuncias quedan en son una... permanentes, las denuncias son permanentes. Constantes, son las 12:08 y ya podemos ver aquí a los parlamentarios cómo están. Está con nosotros Camila Flores, ahí la podemos ver, diputada de la Renovación Nacional. Está también con nosotros el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Está con nosotros también Gael, está ahí está, sí, la veo ahí. Mire que yo tengo el monitor medio lejos. Gael, gracias, que está ahí al ladito del logo de Chilevisión, y está Tomás Fuentes abajo. Bueno, a ver si alguien nos puede ayudar de esto. Camila, usted que tiene tiempo en el Congreso, cuéntenos un poquito. Esta ley de arriendos, ¿ha sido discusión? ¿Alguna vez se conversa, se discute? ¿Hay forma de cambiarla? Hola Julio César, hola Gael, Tomás, a Fuad y a la Monse. Mandarle también un saludo a la Conti, que ayer la tuvimos, Julio César, acá en el Congreso, en el contacto que teníamos indirecto a propósito de la votación del 10%. Mira, yo no llevo tanto tiempo en el Congreso, llevo poquito, igual que la Gael, pero la verdad es que este es un tema sumamente importante. Nosotros, yo creo que todos los que recorremos siempre nuestro distrito nos encontramos con situaciones como las que están viviendo estos vecinos, ¿cierto? Donde no se les paga arriendo o donde de repente son ocupadas determinadas propiedades. Y la verdad de las cosas, Julio César, es que cuesta muchísimo poder efectivamente lograr el pago del arriendo y además desalojar la casa, porque este es un juicio civil, este es un procedimiento que se tiene que judicializar. Y la verdad es que a mí me tocó en el ejercicio libre de mi profesión, de hecho en mi práctica profesional, llevar varios casos de estos que son muy difíciles porque además son muy largos. Hay una etapa previa de tratar de llegar a conciliar las partes, pero en fin, al final del día se mide por parte del juez, el tribunal es el que define, ¿cierto?, los motivos, las razones para poder evaluar ambas partes, tanto el arrendatario como el arrendador. Entonces es súper complejo. Yo creo que este es un tremendo tema y que yo, desde mi punto de vista, creo que hay que tratar de regularlo y buscar mecanismos a través de los cuales... Una ley. Me acuerdo de Sebastián Piñera, Tomás, tú quizás te acuerdas, mandó una ley para reformar la ley de arriendo, no hace demasiado tiempo, ¿no? Tienes razón tú, Monse. El ministro Monque, cuando estaba de ministro de Vivienda, efectivamente envió una ley. Tengo que buscarla específicamente porque no estaban los temas que íbamos a tratar hoy día, pero sí trataba de evitar de que la persona que se quedara en la casa, que en definitiva había que iniciar una demanda para que después por medio de carabineros tuvieran que sacarlo a través de una orden de desalojo, se evitara el desmedro del propietario de la casa. Voy a averiguar, yo me comprometo en hacerlo para saber en qué, con mis compañeros de la Comisión de Vivienda, en qué etapa de avance está ese proyecto de ley. Bueno, yo creo que, claro, ha sido un montón de los proyectos de ley que ha tenido que ver el Congreso actualmente, pero sí recuerdo que ese proyecto al menos intentaba ser mucho más expedito todo este proceso judicial que se eterniza cuando había un no pago de arriendo. Entonces eso era un tema importante justamente ante el diagnóstico unánime de que la ley de arriendo hoy día perjudica mucho a los dueños de la casa. Fue de abogado, quizás nos podría dar luces ahí. Sí. Bueno, efectivamente, de hecho, cuando yo era parlamentario, junto al exdiputado Joaquín Tuma y al exdiputado Patricio Vallespín, presentamos un proyecto de ley que modificaba la ley de arrendamiento, que lo trabajamos junto a un experto, autor de varios de estos libros, que era el abogado Salvador Magluf, y que se alcanzó a discutir en la Comisión de Constitución, entiendo que se aprobó en general en la Comisión, y que justamente lo que hacía era poder acortar y simplificar el procedimiento de tal manera de que no se evitara que por la vía de múltiples incidentes y apelaciones de las resoluciones de esos incidentes, al final muchas personas tuvieran que pasar años, ¿no es cierto?, sin percibir la renta, sin poder recuperar su inmueble. Recordemos que la clase media muchas veces su ahorro es un departamentito, una casita que arrienda, ¿no es cierto? No son personas que inviertan en la bolsa, que tengan medios sofisticados para poder arrendar, y por lo tanto muchas veces ese ahorro toda la vida, y que hoy día es su inversión y que viven de aquello, termina, ¿no es cierto?, a veces incluso perdiéndolo, quedándose por años sin ingreso, cuando hay en definitiva un arrendatario que simplemente no paga la renta, no es capaz de devolver el inmueble, y nosotros creemos que hay que darle una protección
a lo que es muchas veces el único patrimonio y fuente de ingreso de nuestra clase media. Hay muchas personas que hoy día con las bajas jubilaciones viven de eso. Pero la dura y cruda, Gael, ¿está esto dentro de las prioridades en este minuto del Congreso o está ahí en el cajón dentro de las prioridades legislativas? A mí me parece que hay una deuda evidente y lamentablemente los trámites legislativos no ayudan mucho a que eso se agilice, ¿cierto? Y si hay proyectos de ley, yo esperaría que esos proyectos también tomen relevancia. Ahora bien, también creo que hay un tema que viene relacionado y que tiene que ver con las repercusiones de esta crisis sanitaria. Inclusive hay gente que se me ha acercado diciendo que hoy día no tiene la certeza de que se va a extender el subsidio que se está pagando para poder también pagar los arriendos. Y eso tiene también dificultades económicas a muchas personas. Entonces hay dos caras de la moneda, personas que no tienen hoy día vivienda, si no tienen tampoco recursos económicos, quedaron sin trabajo o tienen, como cualquiera otra de las personas que están viviendo también las complejidades que tiene esta crisis, también para la familia. Entonces creo que hay que tomar medidas. Me parece que el tema del subsidio es un tema que no se ha abordado y que por lo menos eso está quejando a varias personas en la población. Gael, el problema es que esto no está ocurriendo solo en pandemia, o sea, esto es un clásico. El tío Emilio se hizo famoso sacando gente de las casas en ese otrora famoso programa que se llamaba En su propia trampa, que iban fumigadores, que le tiraban barata adentro para sacar. Estamos hablando de 6 años atrás, 7 años atrás, cuando ni siquiera pensábamos que iba a existir un coronavirus. O sea, esto lleva demasiado tiempo. Ustedes seguramente estaban en el colegio cuando ya esto estaba ocurriendo. El 19 de julio del año 2019, el diario La Tercera publicaba 7 claves para entender la ley de arriendo, el proyecto que pretende terminar con los abusos. Lo que hablaba Tomás, el presidente Piñera firmó la iniciativa el lunes recién pasado y fue enfático en señalar que el principal objetivo es poner fin a las malas prácticas, tanto del arrendatario como del arrendador. Y ahí está, este 19 de julio, un poquito más de un año, está en el Congreso, ojalá se le echara una miradita. Nosotros se lo traspasamos porque esto es pan de todos los días que nos llegan denuncias. Todos los días hay gente que no puede sacar de sus casas personas que viven 1 año, 2 años, 3 años sin pagar el arriendo. A lo mejor algo se puede hacer. Ayer se aprobó el 10%, fue una... vamos a ser coloquiales, fue una paliza, ¿no? Uno por 150 y otro por 130, votos a favor 18, votos en contra y 2 abstenciones. La diputada María José Hoffman, después de terminado, ¿no es cierto?, la votación, incluso hizo estas declaraciones que vamos a ver en pantalla. Tomás, ha dicho, a partir de hoy la relación de esta bancada con el gobierno va a cambiar. No dicen que va a cambiar, pero uno entiende que es una advertencia, digamos, ¿no? Va a cambiar. ¿En qué pie queda el gobierno con todo esto? ¿En qué pie queda el gobierno con sus propios parlamentarios, Tomás Fuentes? César, mira, yo encuentro que la jefa de la bancada de la UDI tiene toda la razón. ¿Por qué tiene toda la razón? El primer retiro tuvo un 95 votos a favor. Este tuvo 130. Creo yo que si algunos creíamos, en definitiva, de que había que tratar de llegar a la última circunstancia, no puede ser que el gobierno tenga una desconexión para poder seguir en lo comunicacional y en lo argumentativo, dejar en total abandono a quienes todavía creían que se podía seguir aguantando esto. Quienes creíamos que ya no se podía seguir aguantando, y lo conversamos con muchos parlamentarios el fin de semana, dijimos ya no se puede seguir esperando, hay que votarlo entonces a favor. No es lo deseable, no es una buena política pública, pero de nada sirve tener un pan guardado para mañana si te estás muriendo de hambre hoy. Y por eso mismo también dijimos, las pymes, la panadería, la vulcanización, que no les sirven las 55 lucas, última cuota del IFE, o tampoco les sirve, por ejemplo, una ayuda que a lo mejor podría hoy día inventarse de 100 lucas, sino que les sirve 1 millón o 2 millones para poder reactivar el restaurante, la panadería, etcétera. Entonces fue que dijimos, apoyémoslo de una pura vez, cosa de poder ayudar el presente de esas personas. Entendiendo lo que dice la jefa de la bancada de la UDI hoy día, creo que el diario hoy día, el Mercurio, le da toda la razón. Miren el ejemplo. La portada dice, el gobierno dice haber escuchado el mensaje de sus parlamentarios. Entiendo entonces que el gobierno dice que escuchó a todos los que estuvieron a favor la argumentación de que por qué hoy día dijimos que sí era estrictamente necesario.
Pero Monse, ándate a la página 2. Tomás, eso quiere decir, si el gobierno escuchó a sus parlamentarios, que ustedes, porque hasta lo que se entendió de todas las intervenciones de ustedes, los oficialistas, es que el gobierno no estaba escuchando a los parlamentarios. Usted nos está dando una noticia. Hoy día el gobierno va a anunciar algo, va a hacer algo que efectivamente demuestre que escucharon a sus parlamentarios. ¿Hay algún anuncio? No. Es que en la página C2 el presidente dice que atribuye la aprobación del 10% porque viene un año electoral. Entonces no entiendo si el presidente se comunica con su ministro porque o escuchan a sus parlamentarios o hay un voto populista. Por eso digo yo, Monse, que la jefa de bancada de la UDI tiene toda la razón y la relación no puede seguir siendo tan distante y se requiere mayor coordinación. Ya, pero seamos abogados del diablo. Tiene que reconocer quizás Tomás, Camila o incluso Gael, que hoy día en el voto, especialmente del oficialismo que antes estaban en contra del retiro del 10%, hay algo de cálculo electoral. Hoy día por las encuestas se sabe que la ciudadanía apoya el retiro del 10%. Ustedes me imagino que quieren ir a la reelección. Si un diputado como Camila Flores hoy día sale en contra del retiro del 10%, ¿ve en peligro su reelección? Eso es lo que está diciendo el gobierno. ¿Algo de eso habrá, Camila? Agradezco la pregunta, Monse. Yo en lo personal he dado batallas que son súper duras y que muy pocos desde el punto de vista quizás de las encuestas defienden, o que muchas personas podrían decir que son sumamente impopulares, y yo las he dado igual, con valentía, con firmeza, porque yo mis convicciones no las cambio. Si yo cambié y tuve una postura distinta respecto al primer retiro y del segundo retiro, tiene una cuestión muy clara, Montserrat, porque a nosotros en el primer retiro se nos dijo que eso iba a ser sumamente perjudicial. Se nos dijo que iba a generar un efecto inmediato para los mercados de capitales. Eso no fue así. Nosotros rechazamos, Montserrat, los que nos mantuvimos rechazando. En los 3 trámites, el primer proyecto fuimos solo 25 personas, solo 25 diputados. Y dentro de esos pocos 25 estuve yo. Y no me arrepiento, porque yo creí en la argumentación que se me dio por parte del gobierno y de los expertos. Pero ¿qué es lo que pasa? Dicho eso, a los pocos días después de que se había aprobado el proyecto, sale un propio ministro de Estado, el ministro de Economía, Lucas Palacios, diciendo que esto había sido un muy buen proyecto y que qué bueno que se había aprobado porque había ayudado a reactivar la economía. Entonces, cuando tú no tienes un discurso, cuando tú no tienes una verdadera conducción por parte del gobierno, y parece que hay algunos que les gusta subirse al carro de la victoria, de acuerdo a la circunstancia que gane o la que finalmente sea la que va punteando las encuestas, esto no entiende nada. Es que a lo mejor los expertos no eran tan expertos, diputada. Parece que no. Entonces, parece que no. Yo estoy de acuerdo contigo, Julio César. En defender los intereses de la AFP. Ahí se produjo quizá un sistema... ¿En qué pie queda el gobierno? Hay una discusión que es bien de la ley política, pero si la podemos bajar a la ciudadanía, esto es el pato cojo, de cómo